Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. La histerectomía vaginal es un procedimiento en el cual el útero es quirúrgicamente removido a través de la vagina. La cirugía es frecuentemente combinada con reparaciones de prolapso de la vejiga y o el recto, así como en procedimientos para la preparación de la incontinencia vaginal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con mucho cariño desde aquí, desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde transmitimos aquí, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, este programa Consulta Médica, que como usted sabe, cada semana le llevamos temas de salud de importancia para que cuide a su familia, se cuide usted. Y bueno, esta semana vamos a tener un tema muy especial y un invitado mucho más especial. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Bueno, pues el tema de hoy, histerectomía vaginal reconstructiva. ¿Sabes de qué se trata esto? Vamos a ver una cápsula y regresamos para presentarte a nuestro invitado. La histerectomía vaginal es un procedimiento en el cual el útero es quirúrgicamente removido a través de la vagina. La cirugía es frecuentemente combinada con reparaciones de prolapso de la vejiga y o el recto, así como en procedimientos para la preparación de la incontinencia vaginal. Esta cirugía se realiza de forma intrahospitalaria y puede ser realizada bajo anestesia general o espinal. El 85% de las mujeres que han sido sometidas a una histerectomía vaginal por prolapso son curadas permanentemente. Alrededor del 15% de las mujeres desarrollan prolapso de la cúpula vaginal meses o años después de la primera cirugía. Esto puede depender, entre otras causas, de la severidad de su prolapso original. Acuda a su médico. Él le puede explicar cuál es su plan quirúrgico. Los ovarios, en caso de ser necesario, pueden ser removidos durante una histerectomía vaginal. ¿Qué les pareció? Muy interesante el tema. Bueno, seguramente ya habían escuchado hablar algo sobre esta cirugía y tengo el gusto, el enorme orgullo de presentarles un gran amigo, el cual ya ha estado con nosotros. Bienvenido, Jorge. Martín, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un gustazo, caray. El doctor Jorge Cepeda Ortega es ginecólogo y es cirujano de mínima invasión, especialista en ginecología y obstetricia, y él tiene un currículum muy amplio, el cual le voy a pedir que nos hable un poquito de este currículum. Como ya has estado aquí, pero la gente que no te conoce seguramente quiere saber de dónde eres egresado, dónde estudiaste la carrera de medicina. Yo sé dónde has estado porque pues, ya lo hemos platicado, pero cuéntanos. No, con mucho gusto y de antemano gracias por la invitación. Todo tu público, bueno, me presento, yo soy Jorge Cepeda, tengo ya más de 20 años en la ciudad de Morelia, donde nací, no les voy a decir hace cuánto tiempo, pero ya tenemos aquí algunos años. Y yo estudié en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, posteriormente en el Instituto Nacional de Perinatología, hice la especialidad de ginecología y obstetricia, y al terminar emigré a Francia, a Lyon, donde tuve la oportunidad de empaparnos más de este tema de la cirugía vaginal reconstructiva. Y bueno, todo esto con una inquietud importante, porque mi papá, como tú lo sabes y ahora ustedes se enteran, también tiene una trayectoria como ginecólogo en la ciudad durante más de 40 años. Y yo veía que mi papá hacía mucha cirugía vaginal y yo veía los beneficios de la cirugía vaginal, pero en nuestra especialidad poco se enseña ya. O sea, ya no hay mucha gente que lo promueve, que lo enseñe y que tenga esta capacidad. Así es. Y por esa razón tuvimos que emigrar a Francia, estuve un año por allá con el compromiso de regresar a nuestra bella ciudad y empezar nosotros también a difundir y a beneficiar a mucha gente con este tipo de cirugía. Sí. Ahora, te fuiste, después de la especialidad, te fuiste a Francia, estuviste en la universidad
Claude Berner. En la Claude Bernard. Ajá. ¿Y cuánto tiempo, un año allá, y después regresaste, te dedicaste a trabajar ya en lo privado, has estado trabajando en alguna institución? Estuve en el Hospital de la Mujer, donde fui muy feliz, muy contento durante un par de años. Posteriormente fue difícil combinar ambas. Sí. Ambas, los tiempos ya no daban. se nos complicó un poco, pero bueno, la verdad es que empezamos a trabajar en el hospital desde aquí junto al zoológico y posteriormente en el de Altozano, donde nos encontramos actualmente y contamos con una clínica donde estamos 8 especialistas, en donde hay gente que ve cirugía de mama, hay gente que ve cirugía vaginal, todos hacemos cirugía laparoscópica y la verdad es que el hospital se ha proyectado como un punto de lanza en cuanto a cirugía de mínima invasión. ¿Qué es esto? Me gustaría que tu público lo entendiera. Hoy en día los avances de la tecnología, y ojo, no es robótica, o sea, no es el robot el que va a venir a hacer la magia, ¿no? Realmente es como la inteligencia artificial, Martín. Hay toda una cantidad de gente que estamos detrás de la inteligencia artificial. Así es. Y en todo este proceso lo que sí tratamos de ofrecer son cirugías de cada vez donde seamos menos invasivos y la recuperación, sobre todo la recuperación, tanto el manejo del dolor dentro del hospital, que pasen menos tiempo dentro del hospital y que su recuperación esté menos de una semana, estén ya reincorporadas a hacer su vida habitual. Tú eres fundador de esta clínica aquí en el Hospital Ángeles. Así es. 20 años, ¿cuánto tiene que? No, 10 años, 10 años la clínica. 10 años la clínica, y tú estás ahí en tiempo completo, estás nada más en algún horario, previa cita, ¿cómo te puede encontrar la gente? Pues mira, realmente esto ha ido cambiando un poco, pero bueno, al final de la charla les dejaremos los datos en pantalla, donde puedan localizarnos y quiénes somos los miembros de la clínica y a qué nos dedicamos, ¿no? O sea, cada quien tiene un nivel de expertise. Así es. Exacto. Y entre nosotros pues colaboramos para que tratemos de que salga siempre todo lo mejor posible. Ok. Jorge, ¿qué es lo más frecuente de diagnósticos que ocasionan que hagas este tipo de cirugía como la histerectomía vaginal reconstructiva? Fíjate que no es algo particular, Martín, no es algo que hagamos solamente nosotros, se hace en muchos lugares del mundo. Sí. Y desafortunadamente, así como los hombres vamos a padecer de un problema de próstata, ¿no? Vamos a decir que 8 de cada 10 de nosotros tendremos que someternos a estudios y muy probablemente a retirarnos la próstata en su parcialidad o en su totalidad. Algo similar sucede con las mujeres en cuanto al útero. Entonces, la histerectomía, que es la cirugía por la cual se retira la matriz o útero de manera quirúrgica, es la cirugía que más frecuentemente se hace en las mujeres a nivel internacional. Entonces, México no es la excepción, ¿no? Y evidentemente, me preguntabas por los diagnósticos, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Qué te ocasiona? La principal es un proceso degenerativo del útero que se llama formación de miomas. Los miomas son tumores benignos que nacen del músculo del útero y que producen básicamente sangrados anormales muy abundantes y dolor pélvico crónico. Eso, te voy a interrumpir aquí ahorita. Eso no es normal en un periodo menstrual, o no debería ser normal. Se normaliza, Martín. O sea, porque se acostumbran las mujeres, ¿no? Tradicionalmente las mujeres logran acostumbrarse en el transcurso de su vida al dolor, ¿no? Y así como normalizamos muchas cosas, el dolor no está exento. O bien se acostumbran a tomar analgésicos o a ir incrementando el nivel de analgesia para tolerar esos días en los cuales sufren o padecen de este dolor. No todo lo que duele durante la menstruación tiene que ver con miomas. Claro. Hay muchas mujeres que tienen, sobre todo mujeres jóvenes entre los 15 años a los 28, 29 años, en los cuales sus episodios menstruales son muy abundantes, tienen un fenómeno que se llama menstruación retrógrada, que sí que arreglan también a través de las trompas de falopio y les genera un dolor importante. Y no menospreciar el tema de la endometriosis, que si pueden googlearlo en algún momento, se enteren de lo que es la endometriosis. Que cada día es más frecuente, ¿verdad? Porque lo estamos buscando. Estamos viendo que hay mucha gente que normalizó el dolor y que hoy en día, cuando los logramos estudiar, porque en la clínica hay gente que ha hecho estudios, lo conoces muy bien a la gente de imagen, ¿no? Este doctor Misael Elizalde, que está especializado en endometriosis y en mama, y entonces logramos que se especializara en un estudio particular que se llama mapeo para endometriosis. Entonces antes
pues no lo veíamos porque no lo buscábamos. Y hoy estamos encontrando mucho. Pues y hay mucho que hacer. ¿Y qué otras patologías o diagnósticos te llevan a hacer una histerectomía vaginal reconstructiva? En la mayoría de los casos, fíjate que la vía vaginal es la vía natural para hacer una histerectomía, porque así como es la vía natural para el nacimiento de los niños, y la cesárea se reserva como una alternativa, ¿no? Sí. Hoy en día o tratamos de que la mayoría de los casos, si son candidatas, se atiendan por vía vaginal. Sí. Y el resto lo hacemos prácticamente todo por vía del laparoscopio, ¿no? La laparoscopia es una cirugía mediante la cual, a través de incisiones muy pequeñas en el abdomen, podemos remover el útero, retirarlo por vía vaginal, y quedan 4 incisiones muy pequeñas con una recuperación extraordinaria. Entonces, ¿qué sucede? Que si no evaluamos adecuadamente a una persona para una histerectomía vaginal, y no sabemos que esa persona también tiene incontinencia urinaria, que esa es una causa muy frecuente, es que van de la mano, es decir, que pujan, tosen, estornudan, bailan, brincan y tienen fuga de orina. Y entonces ellas son las candidatas ideales para hacer la remoción del útero, pero además poner la vejiga en su lugar, cuando tienen la vejiga caída o el recto también con problemas de disquencia. Sí, y eso cada vez es más frecuente porque lo vemos en las cirugías que yo realizo, que cuando se hace la historia clínica te refieren ese tipo de sintomatología. Así es. Y digo, algunas veces podemos combinar esas cirugías con alguna otra que se va a hacer, pero pues en otras veces hay que hacerla por separado. Así es. Pero cada vez más en esas historias clínicas nos refieren, sí, tengo una molestia, ya me vio el ginecólogo, pero después me voy a operar de eso y decidieron operarse primero una cosa, ¿no? Así es. Pero sí es muy frecuente. Ahora, esto de hacerla por vía vaginal, una cirugía, conlleva a, número 1, que no tenga una cicatriz visible. Eso es lo principal. Que eso, mucha gente busca eso, ¿no? Tú como cirujano plástico lo sabes. Así es. Pero en el caso de, independientemente de la cicatriz, en el caso de la recuperación, es menos molesta, con menos sintomatología que una histerectomía abdominal. Te voy a dejar la pregunta en el aire para irnos a una pausa y regresando que nos respondas con esta pregunta. Y no se vaya, continuamos. Estamos aquí con el doctor Jorge Cepeda Ortega, quien es ginecólogo y cirujano de mínima invasión. Estamos hablando de histerectomía vaginal reconstructiva. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y yo quiero mencionar las formas que usted puede ver nuestro programa a través de todas las plataformas de redes sociales. Estamos presentes como Sistema Michoacano de Radio y Televisión y buscan ahí el programa Consulta Médica. Estamos también a través de internet, que usted puede buscar la transmisión en vivo, Sistema Michoacano de Radio y Televisión.tv, y también puede llamarnos a nuestros teléfonos que están apareciendo en pantalla para que pueda hacer las preguntas que usted quiera hacerle a nuestro invitado y con mucho gusto serán respondidas. Y no olvidar que también estamos en YouTube, que ya decía de las plataformas, pero en YouTube pueden ver el programa completo por si alguna parte desean ustedes, si acaban de sintonizar y desean verla, nos pueden ver a través de YouTube. Y por favor, si tiene la red social, le gusta nuestro programa, compártalo a alguien porque esta información le puede ser útil para cualquier amigo o amiga que tenga un familiar en casa que necesite una histerectomía vaginal de estas características reconstructivas. Y le dejamos una pregunta en el aire a nuestro invitado, el doctor Jorge Cepeda. Le decía que algunas mujeres prefieren no tener la cicatriz si la cirugía se hace por la vía vaginal en lugar de la abdominal. Pero en cuestión de recuperación, Jorge, ¿qué es más incómoda la recuperación? ¿Abdominal o vaginal? Mira, te voy a responder de esta manera, Martín, y al público en general. Ustedes lo entienden mejor que nosotros. Nosotros no hemos parido, ¿no? Claro. Y las mujeres que han tenido un parto natural tienen una mejor recuperación, con menos dolor, son más fácilmente se reintegran
subir, bajar escaleras, el tipo de alimentación, todo lo que requiere el día a día, ¿no? De una mejor manera que cuando hacemos una cesárea, ¿no? Entonces esa sería la comparación. Es decir, cuando hacemos una histerectomía por la vía natural, que es la vía vaginal, pues la recuperación es prácticamente pues, es mejor que un parto inclusive, ¿no? Operamos la mayoría de las mujeres que operamos, Martín, son arriba de los 40 años. Sí. Y no hay un número nada despreciable, que son mujeres arriba de los 60 años, que tienen cierto temor, ¿no? Y muchas de ellas se les ha salido el útero por vía vaginal, por los partos que han tenido, por estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico es una causa de prolapso genital, quiere decir que se cae la vejiga, se prolapsa el recto, o de plano se sale el útero a través de la región vaginal. Entonces, justamente en eso consiste la reconstrucción. No es nada más quitar el útero, sino dejar reconstruir, poner la vejiga en su lugar, recto en su lugar. Hacemos una himenoplastía, es decir, que se reconstruye también la entrada de la vagina y sobre todo dejar a la persona con una vagina funcional desde el punto de vista sexual, si aún mantienen actividad sexual, ¿de acuerdo? Entonces, en eso se enfoca la reconstrucción. Ojo, cuando hacemos cirugía reconstructiva por incontinencia urinaria, ahí sí siempre les advertimos que va a haber un periodo de unos 15 días por lo menos en reeducar la manera como orinan. Es decir, si al principio tenían fuga, ahora es probable que orinen de a poquito, muchas veces al día, la primera semana. Y posteriormente se va adaptando hasta que llegan a ver inclusive cambios en el chorro miccional, es decir, en la manera como orinan, con una satisfacción a los 2 meses de prácticamente el 100% en cuanto a la vida sexual y en cuanto a la ya no fuga de orina de manera involuntaria. Ahora que dices y que hablas sobre la vida sexual, hay mujeres que a lo mejor no quieren hacerse o no tienen la necesidad de hacerse una histerectomía, pero sí quieren hacerse una cirugía reconstructiva. Así es. De estas características. Esto entiendo que también se puede hacer, aunque no precisamente quites el útero, ¿no? Sí, tú como cirujano plástico también tienes experiencia en eso, es decir, si el útero, pues voy a decir, siempre todas nuestras pacientes, y lo ideal es que todas las mujeres tengan un estudio de Papá Nicolau para saber que no tienen un problema en el cuello de su matriz. Así es. Otra causa que me preguntabas en el episodio anterior acerca de las causas de histerectomía es la presentación de pólipos, que son carnosidades dentro del útero, que pueden malignizar y hacerse cancerosas, o bien la hiperplasia endometrial, que quiere decir que se hace muy gordo el endometrio, que es la capa interna del útero, que también es una causa de cáncer endometrial. Es decir, para decidir si una persona debe o no quitarse el útero hay que estudiarla. Claro, claro. Con biopsia, con Papá Nicolau, con estudios de imagen y si tiene o no prolapso, ¿no? Y somos también muy cautos, decir, bueno, tú eres candidata a tal técnica, a tal o a tal. Y evidentemente cuando hacemos una reconstrucción funcional, más allá que la reconstrucción que hacemos también en colaboración con los cirujanos plásticos, que es la reconstrucción de la parte externa, es decir, los labios menores, labios mayores. Nosotros trabajamos también la parte profunda a través de los músculos para que tengan una contención adecuada y un control adecuado a nivel como un esfínter a nivel del introito vaginal. Sí, y eso es muy interesante porque mucha gente piensa que esas molestias que tiene de la fuga de orina o el prolapso rectal inclusive, pues que ya es por flacidez de sus tejidos y porque ya tiene 50 y tantos años, 60 y que ya no tiene remedio. Que no tiene remedio y qué bueno que lo mencionas porque existe la cirugía para poder realizar la corrección de esto y esa es precisamente la cirugía reconstructiva. Ahora bien, cuando llega una paciente en la edad que llegue, ya mencionaste para hacer el diagnóstico, estudios de imagen, ¿sí? Clínico principalmente. Clínico, la historia clínica. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo sigues el protocolo para estudiar a los pacientes? Sí, depende mucho de la queja, ¿no? Los últimos casos que hemos tenido de gente mayor, arriba de 65 años, es gente que dice, doctor, es que yo me toco una bola. Y es que yo cuando me limpio me toco una bola y cuando me baño me toco una bola y ya me ofende o ya me duele esa bola. Y cuando la revisamos vemos que esa bola es la vejiga, que esa bola es parte del útero que se está saliendo. Y eso como tracciona los tejidos que sostienen al útero, les genera dolor.
Entonces, hemos atendido gente de la tercera edad que se acostumbran a vivir con la bola y que aprenden a rechazarla, introducirla, y pero el más mínimo estornudo, pues vuelve a salir. Otra vez. ¿No? Y entonces han llegado inclusive como una urgencia al respecto. Entonces, lo primero que es entender cuál es el interés de esta persona. Hay gente que lo hace por un interés estético. Sí. Hay gente que lo solicita porque ya tienen mucho dolor o porque la principal causa es, doctor, ya no quiero sangrar. Y una pregunta muy curiosa que nos hacen después de los 50 años, doctor, ¿yo por qué sigo reglando? ¿Como para qué? Sí. ¿Como por qué sigo reglando? ¿No? Y bueno, tratamos de estudiarlos y si es un tema hormonal, tratamos a través de hormonal. No todo se cura con cirugía. Así es. O sea, la gente que requiere una cirugía es porque va a sentir un beneficio, ¿no?, de someterse a un procedimiento quirúrgico, y eso de manera ética y honesta es lo que tenemos que ofrecer, ¿no? Y algo bien importante es hacerles luego los estudios de imagen, hacer estudios, descartar infecciones urinarias, y es fundamental preparar al tejido vaginal, porque muchas veces tienen resequedad vaginal, una resequedad muy importante. Si no preparamos con estrógenos locales, con la aplicación de óvulos o una crema especial, es muy complicado, muy difícil que demos buenos resultados de la cirugía. ¿Por qué? Porque hay que dar de 10 a 15 días por lo menos previo a la intervención quirúrgica. Sí. Pero, doctor, es que ya opéreme porque me tengo que regresar a Estados Unidos o porque soy de no sé dónde. Sí. Es que no nos prestamos a hacer cirugías inmediatas. Así es. Si no hay una preparación previa, porque si no el resultado va a ser no satisfactorio. Así es. Ahora, ya cuando estableces el diagnóstico y ya dices, bueno, este sí es con cirugía, este tipo de problema que tiene la paciente, ¿en cuánto tiempo tardas en promedio en programar una cirugía por lo que dices de los tiempos, ¿no? Que mucha gente dice, es que sí voy a alcanzar, no voy a alcanzar. Sí. ¿Cuánto tiempo te tardas entre la programación, los 15 días del tratamiento? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas, sobre todo si ya no, mujeres que ya están en una etapa posmenopáusica, con resequedad vaginal importante, 2 semanas es muy prudente. En ese tiempo se hacen estudios también, una valoración preoperatoria cardiovascular, y aprovecho para comentar que la anestesia que se utiliza no es una anestesia general, no es la raquia. Eso, ¿no? Es muy importante. Eso es importante que lo conozcamos, y se llama anestesia subdural, que se coloca una aguja muy delgada, casi del grosor de un cabello, en la espalda, y se administra un medicamento en la médula espinal, la cual adormece de la cintura hacia abajo con una duración de 2-3 horas. Que dicho sea de paso, esta cirugía no rebasa generalmente las 2 horas de intervención. De tal manera que cuando regresan a su habitación, a las 3 horas logran mover sus piernas, empiezan a comer a las 5 o 6 horas, a tomar líquidos, posteriormente una cena normal, y por lo general al día siguiente son egresadas a casa. Se quedan una noche. Sí, para la vigilancia, ¿no? Ahora, qué bueno que mencionas lo de la anestesia, porque mucha gente le da una inquietud el saber que va a ser anestesia general. Y dice, no, es que yo no quiero la anestesia, prefiero mejor que sea con local, dice la gente. Pues no es una anestesia local tampoco, es una anestesia regional. Ahora, ¿y el tiempo de recuperación de una paciente? 2 semanas después de la cirugía. 1 semana. 1 semana. 1 semana están, o sea, en 1 semana están manejando. Ok. O sea, conduciendo un vehículo. A diferencia de cuando hace una histerectomía abdominal. 2 semanas. 2. No es tanta la diferencia, sí. Pero sí, a ver, no es lo mismo cortar los tejidos del abdomen, separar los músculos, que eso requiere una reparación que se lleva un tiempo determinado, y que utilizamos los músculos abdominales hasta para respirar, ¿no? Caminar, al acostarte, al levantarte. Todo, ¿no? Entonces, y los músculos a nivel del perineo y a nivel del piso pélvico, esos prácticamente no se sienten, o sea, se utilizan, pero se utilizan muy poquito. Por eso es que tenemos tanto prolapso. Y posteriormente viene una etapa también de rehabilitación con ejercicios para que vaya tomando tono los músculos y el resultado sea duradero, que es otra pregunta que nos hacen. Doctor, ¿y esta cirugía cuánto me va a durar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Es permanente para Estamos hablando de 25 años en adelante, dependiendo de la edad en la cual se operen. Sí, y hay que considerar que pues, bueno, los efectos de gravedad, los tejidos, el envejecimiento. La falta de colágeno. Así es, entonces todo eso influye. Pues
Una de las ventajas que también tiene esto es que las pacientes sienten, es la percepción, aunque ahora que lo explicaste se entiende más claramente el por qué es más rápido la recuperación, pero las pacientes en el momento en que sienten que no van a entrar por el abdomen, que no van a tocar órganos dentro del abdomen que pueda conllevar un riesgo mayor, porque lo hay, ¿sí? También por la histerectomía vaginal, de hecho, todas las cirugías tienen un riesgo, pero las pacientes como que sienten que no me van a abrir acá, no me van a tocar órganos de dentro, esa percepción les da mayor seguridad y yo creo que por eso es que es más frecuente cada vez más, ¿no? Sí, y es curioso porque muchas de las cirugías que hemos realizado, cuando regresan a su revisión a la semana, normalmente las vemos y vemos también muchas personas que no viven en Morelia, entonces tienen también ya un poquito la presión de ya me quiero regresar o a mi pueblo, a la ciudad, o al país donde yo viva. Entonces, pues la revisamos y la experiencia es muy curiosa, Martín, porque es frecuente que nos digan, oye, doc, ¿sí me operaste? Ajá, porque no se ven cicatrices y no les dolió como les dijeron que les iba a doler. Y los familiares, cada quien tiene una experiencia distinta. Así es. Y entonces es que no puede ser que te hayan operado porque a mí me fue así, me fue así, me fue mal, me dolió, ¿no? Y la magia radica básicamente en el avance de las técnicas quirúrgicas y en la gente capacitada que tenemos en anestesia, que eso es fundamental, porque ellos se encargan del manejo del dolor, ¿no? Claro. Nosotros nos encargamos de manera conjunta junto con las doctoras y los doctores que nos apoyan en poder hacer una cirugía que sea congruente y que promueva una cicatrización adecuada en la parte interna. Muy bien. Vamos a ir a una pausa, sí, claro, sí. Jorge, y si nos permites, al regresar vamos a entrar a una etapa del programa en donde hacen algunas preguntas el público. Sí, con mucho gusto. Y bueno, son dudas, algunos son mitos, otros son realidades, ya nos irás diciendo de qué se trata cada una de las cosas. Y pues, por favor, usted continúe con nosotros. Seguimos aquí en el programa Consulta Médica con el doctor Jorge Cepeda, quien es ginecólogo y cirujano de mínima invasión, y estamos hablando del tema histerectomía vaginal reconstructiva. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Estamos hablando del tema de histerectomía vaginal reconstructiva, que es, en este caso, retirar el útero, como ya nos explicó nuestro invitado, y reconstruir todos los tejidos. No es nada más retirar el útero y nada más, ¿no? Reconstruir en algunos casos la vejiga, en otros casos el recto, y que queden los tejidos y esa parte de la anatomía del cuerpo funcional para que usted pueda, pues, reintegrarse a sus actividades de manera más rápida que una cirugía tradicional abierta por vía abdominal. Y Jorge, en esta etapa del programa, te decía antes de irnos a la pausa, que son preguntas, inquietudes, que tenemos ya algunas llamadas del público. Y, por ejemplo, nos pregunta María Luisa Carrillo, a través de Messenger, nos pregunta te hace la pregunta que en el caso de tener un problema de cáncer en el útero, entiendo que se refiere al cuello uterino, pero en el útero, ¿se puede operar a través de esta vía? Qué buena pregunta, caray. Curiosamente, la respuesta es sí. O sea, sí hay, no es nuestra área no somos expertos en esa área porque no nos dedicamos al área de oncología, no somos oncólogos, no vemos cáncer. Sin embargo, sí, la cirugía se llama técnica de Schauta, una cirugía bastante vieja, de los años 40, que se sigue realizando en Europa. En otras zonas del mundo, se ha abandonado esto. ¿Por qué? Porque ahora por la laparoscopía y por robótica se está operando cáncer de manera muy puntual y con mucho mejores resultados que la vía vaginal. Sí. Ahí la vía vaginal para cáncer es bastante cruenta, comparado con robot. Hoy en día sí, la cirugía robótica en términos de cáncer, sobre todo por la linfadenectomía, que es decir, quitar los ganglios para ver la extensión de la enfermedad, tiene muchos mejores resultados por vía laparoscópica o robótica que por vía vaginal. Sí.
Muy bien, pues ahí está la duda de esta persona. Y hay otra pregunta de un joven. Yo hago la pregunta por mi esposa, él a través de Instagram felicita al programa, felicita al invitado. Gracias. Y también él pregunta que si ya se tuvo los embarazos suficientes, ¿puede la paciente tomar la decisión de ya retirarse el útero para ya no tener estos problemas de sangrados de los que hablabas? Sí, esa es una solicitud frecuente, Martín. Y gracias por la pregunta y por preocuparte por tu esposa, además. Sí. No es un método de esterilización. Es decir, algo que siempre les comentamos a las mujeres que hacen favor de consultarnos es no te vas a someter a una cirugía sin que tengas un beneficio real. Así es. ¿No? Entonces, no... necesitamos estudiar, es decir, saber si tiene algún riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer o tiene miomas que no son removibles exclusivamente los miomas, sino que ya está deformada de tal manera este órgano reproductor que, bueno, pues entonces sí sugerimos que hay que retirarlo, ¿no? Sí. Y promovemos que la mejor vía, mientras sea candidata, es la vía vaginal. En segundo lugar, la vía laparoscópica. En tercer lugar, la cirugía abierta, que también la hacemos, la cirugía convencional. Así es. Hay casos que no se pueden hacer por ninguna de las otras dos, ¿no? Son los menos, pero existen. Por supuesto, ¿no? Hay indicaciones. Lo que sí logramos hacer por vía vaginal, que es muy interesante, es la salpingoclasia, Martín. Es decir, la oclusión tubaria bilateral, que es la cirugía para ya no tener bebés, en la cual se ligan y se cortan las trompas de falopio, Sí. por vía vaginal, salen el mismo día sin necesidad de Menos traumatismo nada, en todos no sienten los nada. tejidos, ¿no? Les va muy, muy bien y sin cicatriz. Ok. Perdón por los plásticos, pero... No, está bien. Bueno, hay otra pregunta de Josefina Alvarado, a través de Messenger también. Felicita el programa y hace la pregunta que dice: a mí me han dicho que necesito hacerme esta cirugía, sin embargo, tengo miedo, tengo preocupación porque puedo subir de peso, me dicen que voy a subir de peso, que voy a tener un problema hormonal porque me van a quitar el útero y los ovarios y por eso no me la he hecho. ¿Es cierto eso? Esa es la consulta que normalmente recibimos todos los días, ¿no? La principal inquietud que tienen ustedes para decidir una intervención, pues es lo que le ha pasado a la gente que está a su alrededor. Y esto genera mitos. Parte de nuestra labor es desmitificar a través de la experiencia de las mujeres que se han operado con nosotros estas ideas que se tienen. Uno, no suben de peso, o sea, no es una causa de que engorden. Dos, su vida sexual no se modifica. No cambia. Es decir, la contribución del útero dentro del orgasmo femenino no es más allá del 3%, es decir, contribuye muy poco. El orgasmo de origen clitorideo o el orgasmo vaginal son los verdaderos responsables y tratamos siempre de conservar y proteger esa función. Sí. Hormonalmente, mientras no se quiten los ovarios, hay ocasiones en que tenemos que remover los ovarios, entonces sí requiere que les demos una suplementación hormonal, porque los que producen las hormonas son los ovarios y el órgano que regla es el útero. Entonces, mientras se retire solamente el útero y queden los ovarios, no tienen por qué tener una experiencia hormonal distinta a la que por su edad, las mujeres nacen con la programación para cuándo va a llegar su menopausia y de qué manera les va a llegar. Entonces, eso no se va a modificar en lo más mínimo y tenemos que estar vigilantes y cuando empiecen a entrar en etapa de menopausia, una vez que se quitaron el útero, van a empezar con bochornos, resequedad vaginal, cambios en el estado de ánimo, cambios en el ciclo sueño-vigilia. Y entonces, cuando detectamos esto, hacemos una prueba en sangre para ver cómo están sus niveles hormonales, suplementamos y esto resulta muy bien para todos. Bueno, pues ahí está la respuesta a esta duda que es de mucha gente, porque Todos lo días. escucha uno en las consultas, aunque no sean de ginecología. Todos los días. Lo escucha uno, ¿no? Y también aquí está una pregunta, dice Teresa Valle,
Teresa Valle, a través de Facebook, hace la pregunta que a mí me da temor retirarme la matriz, dice, el útero, por el riesgo a tener una hemorragia y poder perder la vida durante las cirugías. Me han dicho que es una cirugía muy traumática y que duele todo el abdomen. Se refiere seguramente a la vía abdominal. A la vía abdominal, que es la cirugía que más se realiza, sobre todo a nivel de hospitales públicos. Sí. Sí es una cirugía cruenta, sí es factible que sangren de más, es decir, arriba de medio litro de sangrado, que ya es mucho. Podemos decir que las cirugías que hacemos nosotros sangran no más de 150 mililitros, que es bien poquito. Y esta es la que más sangra. Esta es la que sí, pero algo bien importante es que tanto en la cirugía laparoscópica como en la cirugía abierta y en la cirugía vaginal utilizamos un instrumental especial que evita estos sangrados. Afortunadamente en los hospitales públicos no tienen esta tecnología en la inmensa mayoría de ellos. Y esta tecnología lo que hace es que en lugar de poner hilos e hilos e hilos para cohibir el sangrado, que nos lleva tiempo y en el tiempo en lo que ponemos un nudo empieza a sangrar mucho, es una tecnología que se llama cirugía bipolar, con la cual presionamos el tejido y se forma un sello, como si fuera un ziploc, en los vasos sanguíneos, entonces se controla la hemorragia de una manera bastante confiable y esto ha disminuido mucho tanto el dolor posoperatorio como la pérdida de sangre. O sea, no hemos tenido realmente que transfundir pacientes, a menos que ya lleguen con niveles muy bajos de hemoglobina, entonces sí utilizamos alguna transfusión o el uso de hierro intravenoso para que solitas recuperen esa hemoglobina que han perdido durante semanas o inclusive meses que han estado sangrando y sangrando y sangrando y sangrando. Entonces, no se queden con esa idea, independientemente de la vía por donde se haga, vaginal, abdominal o laparoscópica, hoy en día es muy confiable la tecnología que se utiliza y está disponible además. A lo mejor el tema es el costo, no es una tecnología barata, ¿no? Y que es algo que tendremos que platicar al final del programa. Sí. Ahora, hay una pregunta relacionada precisamente con la función sexual de la que hablabas hace rato. Te la voy a hacer, aunque ya en parte ya la respondiste, que si al momento de retirarse la matriz se pierde o se deja de tener la misma sensibilidad en la relación sexual. Esto nos pregunta Mónica Echeverría a través de Instagram. Gracias, Mónica. Creo que es una duda que tienes tú y que tienen la mayoría de las mujeres, ¿no?, que se van a someter a este tipo de procedimientos. En la entrevista posoperatoria que tenemos y la posibilidad que nos otorgan de poderla seguir en el tiempo y saber cuál fue el resultado final de la intervención en todos los sentidos, de entrada les decimos que en 2 meses no va a haber actividad sexual con coito. O sea, no hay manera. Tenemos que permitir que esos tejidos sanen, se desinflamen, cicatricen y recuperen la sensibilidad que se tenía previamente. Sí. Una vez que reinician su vida sexual, podemos decir que en un lapso de 3 a 6 meses logran tener actividad sexual satisfactoria, con orgasmos, sin pérdida de sensibilidad y una experiencia que nos comparte muy a menudo es que en esta reconstrucción que hacemos, y muchas veces después de los partos sobre todo, coloquialmente dicen, doctor, es que siento que estoy muy abierta. Pues aprovechamos para hacer una reconstrucción con la cual el himen se vuelve a dejar en las condiciones como estaban antes de iniciar su vida sexual, de tal manera que logran tener control sobre la relación y esto también les da una seguridad, ¿no? y empoderamiento. Satisfacción, ¿no? Las dos. Y para la pareja, porque también entrevistamos a los hombres. Sí, claro. ¿No? Entonces, en pareja y doctor, la verdad es que notamos una diferencia muy agradable desde el punto de vista sexual para ambos. Pues eso es muy interesante porque, fíjate, esta información que acabas de dar muchas veces se tiene como un mito, o sea, de que, bueno, pues ya me van a operar, ya estoy en edad, ya tuve mi menopausia, ya van a operar, pues me van a quitar el útero, pero pues ya se va a acabar la función sexual.
Y a veces mejora. Y a veces no la preguntan, ¿eh? Así es. A veces van por el sangrado, van por otra cosa, pero no la preguntan. Y es muy importante. Así es. Y tenemos también otra pregunta y dice que ¿qué tan cara es la cirugía? ¿Puedes hablar de costos? Sí, por supuesto. Vamos a decir que nosotros tratamos de que independientemente de la vía, si es abierto, si es laparoscópico o por vía vaginal, Sí. que el costo sea el mismo, ¿no? O sea, unificarlo. Estamos hablando de un costo entre 60 y 70 mil pesos del total del procedimiento. Participamos siempre 3 ginecólogos, todos capacitados en este tipo de cirugía, anestesio y siempre todo lo que se obtiene de una operación de este tipo, todo se envía a un estudio de patología y se entrega el resultado de patología para que tengamos todo esto bien claro, ¿no? Muy bien, pues ahí está la información y yo lo que les quiero comentar es que toda duda que tengan, siempre asesórense, vayan con su ginecólogo, busquen especialistas de cada área, porque a veces las especialidades son tan grandes, pero tienen varias áreas y hay gente experta en cada área, aunque sean de la misma ginecología. Si ustedes tienen unas dudas y su ginecólogo no las ha respondido, pues hay que asesorarse, acudir a una opinión extra, nunca está por demás, es su salud, hay que cuidarse y hay que saber cuál es la cirugía que realmente necesita. Vamos a ir a una pausa y regresamos a la recta final de nuestro programa. No se vayan, regresamos. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí en la recta final de nuestro programa y si usted por alguna razón no vio y acaba de sintonizarnos hace algunos minutos, estamos en la plataforma YouTube, lo pueden buscar, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Consulta Médica, y ahí puede ver todo el programa completo porque sí es muy interesante toda la información que nos está dando nuestro invitado especial, el doctor Jorge Cepeda, quien es ginecólogo y es cirujano de mínima invasión. Estamos hablando de la histerectomía vaginal reconstructiva. Y un mensaje en la recta final, Jorge, siempre a pesar de que son programas de 1 hora, pues siempre el tiempo no alcanza para hablar de tantas cosas. Tú eres de casa y yo estoy seguro que seguirás con nosotros dándonos información de otros temas, pero un mensaje final que quieras comentar acerca del tema, una recomendación para la gente. Sí, con mucho gusto. Fíjense que hay cierto temor a hacer una histerectomía, ¿no? Hay muchas cosas alrededor, hay mujeres que inclusive creen que pierden esa cualidad de feminidad, ¿no? O así el ámbito social les ha hecho creer. Y evidentemente nosotros estamos muy a favor, ¿no?, de acompañarlas en este trayecto, ser muy claros en el tema de qué expectativas reales podemos ofrecer en base a cada caso en particular. No hay un caso igual a otro y tú lo sabes, Martín. Sí. Somos exhaustivos en cuanto al estudio, en cuanto a ultrasonidos, en cuanto a tomografías, en cuanto a biopsia, sin exagerar. Si cada persona vamos a individualizar su enfoque diagnóstico, su enfoque terapéutico, que no le tengan miedo a la anestesia, ¿no? Así es. La verdad es que sea anestesia general, sea anestesia regional, como lo platicamos en el programa, ya son muy seguras. Son muy seguras y lo que sí es importante es que parte de esta seguridad depende no solamente del equipo médico, sino del sitio en donde se lleve a cabo estas intervenciones. Claro. Entonces, en eso creo que es donde hay que ser cautelosos y a veces el tema de costos llega a ser una situación, generar una situación que no me alcanza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde hay que lograr mediar algo para que al paciente le vaya bien. Creo que es lo que todo el mundo queremos. Claro. Hoy en día hemos hecho ya algunas gestiones con otro tipo de hospitales también en la ciudad que son muy interesantes, ¿no? Esto acaba de salir recientemente, te lo paso al costo, Martín, en la cual a través de una caja popular
de la ciudad, ¿no?, que presta dinero, pues ha logrado hacer un convenio muy interesante para que la gente que tiene alguna dificultad económica, que a veces les agarra de urgencia, porque están sangrando la persona, el familiar, y no para el sangrado, ¿no?, entonces tenemos que recurrir a hacer una histerectomía de emergencia, y todos los agarra a veces un poco descanchados, ¿no? Sí, claro. Entonces esta caja popular, analizando su historial crediticio, logra absorber el total de la cirugía, ¿no?, y hacerles algún plan de pagos para las personas. Entonces, buscamos... Está interesante. Está interesante, y esto que acaba de salir hace 2 semanas, Martín, después de un rato de estarlo buscando, y ya es una realidad. Entonces, les dejaremos los números de contacto para que la puedan, gente que quiera acercarse podamos asesorarlos cómo hacerlo de mejor manera. Muy bien, Jorge. Ahora bien, mucha gente que sigue el programa le gusta esta parte final porque ve la parte humana de los médicos, porque de repente ve al médico como el que no se cansa, le puedo hablar, me puedo mandar mensaje a cualquier hora, no come, no duerme, no tiene familia, y es todo lo contrario, ¿verdad? Tú lo sabes. Entonces, cuéntanos en tu preparación, porque además también hay médicos que ven este programa en el estado de Michoacán y fuera del estado, y que dicen, pues yo estoy estudiando medicina, estoy haciendo mi servicio, pero yo quiero llegar a ser como él. Entonces, en tu residencia, en todos tus años que estuviste en preparación, algo que recuerdes que hayas tenido que sacrificar, pero que haya llamado la atención en ti, y que, no sé, el descanso, la familia, la distancia donde estuviste, ya nos contaste en Francia, ¿qué te dejó una marca que dices tú, esto lo recuerdo siempre? Sí. Es muy interesante hacer esta retórica. Lo primero que les puedo compartir es que el tener un ejemplo como el de mis padres, vivir en un ambiente de médicos, pues eso es muy gratificante y nos hace tener un enorme compromiso con... Así es. No es una profesión, es un estilo de vida. Eso, el que podamos hablar diferentes idiomas, nos ha abierto las puertas, no nada más para la preparación, sino que aquí atendemos personas que vienen de Canadá, de la parte francófona, las atendemos en su idioma, en francés, evidentemente en inglés a la gente que viene de Norteamérica, y en italiano, tenemos 3 pacientes italianas que viven en Morelia. Entonces tenemos la posibilidad también multilingüe de poder interactuar con nuestros pacientes, y esto nos ha permitido facilita mucho para todos. Y finalmente que el médico mexicano es muy reconocido, Martín, a nivel internacional. Tuvimos una muy, muy grata experiencia. Hemos tenido en Estados Unidos también, afortunadamente, la gente con quien estamos en la clínica, que somos 8 médicos, todos con una muy buena preparación. Hoy en día, el poder combinar la experiencia de mi padre en el ramo de ginecología con lo que yo pueda aportar, y tenemos también al doctor Jorge Torres Chávez, Jorge Arturo, también hijo de una familia muy reconocida de médicos, que va llegando, no tiene más que 1 año con nosotros también colaborando. Entonces, el tener estas 3... Sangre nueva. Sangre nueva. Entonces, esto es algo bien importante porque no lo sabemos todo, y es fundamental el poder mezclar la experiencia con la innovación. Así es. Creo que eso es lo que en cualquier rama de la medicina funciona. Tú tienes un hijo que yo conozco, que por mi hijo también, y que eres hijo de un médico. Entonces, si te hiciera la pregunta tu hijo, papá, con todo esto, porque él te ve que sales cansado, a qué horas llegas, a qué horas no estás, ¿valió la pena ser médico? Sí. ¿Le contestarías? Sí. Evidentemente, insisto, es un estilo de vida que es muy demandante, que sí hay un descuido natural hacia la familia, ¿no? Sí. Durante un tiempo en nuestras vidas. Sin embargo, les comparto, ¿no? Mis 2 hijos no viven en Morelia. Uno de ellos quiso incursionar en aplicar para medicina en Italia, él vive en Italia, y sin embargo, finalmente no se convenció de ello, ¿no? Hoy se dedica a estudiar circo, vive en Portugal. Sí. Y mi hijo, el menor, a Federico, que tú lo conociste bien, este chaparro, él tiene un interés
mayor por cuestiones más económicas y más de otra índole. En conclusión, sí es un sacrificio que se siente rico. Es como correr un maratón, ¿no? Y vale la pena. No, 1000 veces. Bueno. Toda la vida lo volveríamos a hacer. Muchas gracias por toda la Hombre, información y por compartir estos momentos gracias, Martín. con nosotros y con nuestro público. Jorge, eres bienvenido Gracias, siempre Martín. aquí en el Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Un Televisión. gusto. Muchas Un gracias. gustazo. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero decirles que la próxima semana tenemos un programa de estas características con un invitado de esta calidad académica y prestigio nacional e internacional que tiene Jorge Cepeda. Y yo solamente me resta decirle que la próxima semana nos vemos. Soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó